Vamos a meternos en el tema de la primera entrevista, que tiene que ver con lo que ocurre en Gaza y con una actividad en particular que se denomina la Marcha Global a Gaza, que estuvo desarrollándose en estos últimos días. Es una misión humanitaria que movilizó a personas desde todo el mundo y que incluyó también a representantes de Argentina, Brasil y del Estado español que participan de la Red Internacional de la Izquierda a Diario. En el caso de Argentina estuvieron Patricio del Corro, quien fuera legislador de la Ciudad de Buenos Aires, y Luca Bonfante, que recientemente fue candidato a legislador en las elecciones porteñas por el Frente de Izquierda y es además dirigente estudiantil. Él arribó junto a Del Corro a nuestro país hace algunas horas y está en comunicación para charlar sobre lo que allí ocurrió. Luca, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. Hola, buenas a todos y a todas, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, contanos un poco más de cómo surge la iniciativa de la Marcha Global a Gaza y, bueno, en definitiva, cómo fue la experiencia. Sabemos que ha habido por parte de las autoridades de Egipto una respuesta violenta y con algunas detenciones y deportaciones, ¿no? Sí, efectivamente. La Marcha Global a Gaza es un movimiento compuesto por distintos países, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, ONGs, también compuesto por un montón de personas que fueron movilizadas y se movilizan con un fuerte espíritu humanitario, ¿no? Y que tiene el objetivo de romper el cerco mediático que hay sobre el bloqueo humanitario que está teniendo lugar en Franja de Gaza y también tenía el objetivo, efectivamente, de hacer llegar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que viene sufriendo literalmente un genocidio ya hace 2 años y medio, y que Israel en los últimos meses recrudeció aún más el bloqueo que no permite que lleguen insumos básicos para la vida para un montón de personas que están atravesando una situación dificilísima. Es una tragedia humanitaria muy pero muy importante, como pocas veces se vio en la historia. Además está absolutamente todo registrado. Y bueno, nuestra intención de ir ahí era eso, aportar un grano de arena a visibilizar lo que está sucediendo allá, ¿no? El objetivo, digamos, no era pasar la frontera hacia el territorio palestino, sino mostrar justamente lo que está ocurriendo allí. Es en la zona de Rafah. Efectivamente, Rafah es la parte sur, ¿no? De Franja de Gaza, de los cuales, para la Franja de Gaza, para los que no saben, tiene una extensión a lo largo de 11 kilómetros con Egipto, es decir, solo 11 kilómetros de frontera de Gaza, que es el ancho de la Franja de Gaza, para que se den una idea también de la cantidad de gente hacinada que vive y que vivía en un pequeño pedazo de tierra. 11 de esos kilómetros limitan con Egipto, y hay 100 metros entre Rafah y Egipto, de lo que se conoce como bueno, la zona de la tierra de nadie, ¿no? Hay 100 metros, pero la idea era efectivamente poder acercar ayuda humanitaria, es decir, hacia ahí hay organizaciones que ya estaban en contacto con los gazatíes inclusive, pero sabíamos de todas formas las dificultades que implicaba esto, ¿no? El objetivo principal era llegar a una ciudad que está a 50 kilómetros de Franja de Gaza, una ciudad egipcia, Al-Arish se llama, y de ahí emprender una caminata de 50 kilómetros hasta llegar a Rafah. ¿Y cómo le fue en ese objetivo? Bueno, ahí justamente, ¿no? Lo que intentamos reflejar permanentemente con Patricio y las delegaciones de las cuales formaron parte de la marcha. Nosotros también fuimos con un compañero brasilero, que es de la organización hermana del PTS en Brasil, que se llama MRT, también fuimos con él. Y el gobierno de Egipto desató una represión brutal sobre todo el movimiento. En principio, deportaciones. Cuando nosotros llegamos al aeropuerto, 2 de nuestros compañeros del Estado español fueron deportados inmediatamente. Y al igual que muchos otros que iban a formar parte de la movilización. Después, esa misma noche que nosotros llegamos, empezaron a entrar a los hoteles con el mismo objetivo, deportar a la gente. Es decir, la primera noche nuestra en el Cairo fue una noche muy difícil. Y a medida que iban avanzando los días, iba aumentando la represión. Y el día mismo donde cuando iba a empezar la marcha, el gobierno, en la autopista, camino a Ismailia, que es una ciudad que se ubica donde se empieza el Sinaí, empezó a poner bloqueos y a retener los pasaportes, y a hacer que la gente, bueno, meterlas en micros, y eso no permitió que se llegue más allá de 230 kilómetros
de lo que es la Franja de Gaza, ¿no? Y recordemos que también el Sinaí es una de las zonas más militarizadas del mundo. Entonces, bueno, ahí también queda al descubierto la complicidad del gobierno egipcio con el Estado de Israel, ¿no? Al no habilitar que llegue la ayuda humanitaria. ¿Hay en el territorio de Egipto unos 100.000 gazatíes refugiados? Sí, efectivamente hay una gran cantidad de gazatíes refugiados. El número exacto no lo conozco, pero nosotros estuvimos en contacto con uno de esos gazatíes refugiados que, al igual que la mayoría, tienen una parte de su familia todavía en Gaza y trabajan en Egipto de forma ultra precarizada, porque literalmente también en Egipto son ciudadanos de segunda, ¿no? Los gazatíes sobre todo, y la situación es muy difícil, ¿no? Porque tienen que trabajar en Egipto y todo el tiempo intentar comunicarse y enviar ayuda a la parte de las familias que quedan en Gaza, porque es muy difícil salir de Gaza, ¿no? Este gazatí nos contaba incluso como una empresa egipcia que se encargaba de sacar gente de Gaza a través de, obviamente, una remuneración económica. Son los que se conocen también como los coyotes de Medio Oriente, porque a partir de lo que es una necesidad humana hacen negocios. Es decir, es realmente terrible. Y incluso Gazatí nos contaba que lo estafaron, ¿no? Y quedado varado en el Cairo con la mitad de su familia allá en Franja de Gaza, y tienen que, bueno, soportar justamente la condición también de ser ciudadanos de segunda en ese país. ¿Ustedes estuvieron allí en el momento en que Israel lanza el ataque contra Irán? Sí, de hecho, se notaba mucho el cambio de situación, ¿no? En Egipto, a medida que iba escalando los ataques entre Irán y Israel, ¿no? El primer intercambio, ¿no? de misiles es el día viernes, ¿no? El viernes pasado, básicamente, y es una zona que viene calentándose hace mucho, y también uno, cuando hablaba con la población egipcia, se notaba ese cambio respecto a la militarización, y de hecho hay un sector que está bien visto, ¿no? El armamento, y que Egipto aparente ser un país fuerte, porque saben que la situación regional es muy, muy compleja, y también hay una preocupación particular sobre Israel, ¿no? O sea, es un país que con lo que está llevando a cabo, ¿no? A Franja de Gaza y Cisjordania y hacia el pueblo palestino en general, pero también es un país que, en función de cómo actúa con otros países de la región, se muestra que tiene claros intereses de seguir avanzando en su influencia regional, ¿no? Y en Egipto de eso se sabe, y esa subjetividad está presente, y se sabe que en cualquier momento se pudre, ¿no? Para hablar en criollo. Entonces esa sensación de guerra permanente que flotaba en el aire permanentemente, y a medida que iban avanzando los días y los intercambios de misiles, se iba también reflejando en la calle un aumento cada vez más grande de los controles y la militarización, ¿no? Estamos hablando de un régimen que es una dictadura, igual, ¿no? Desde ya, pero que eso se nota en todos lados del país, pero a medida que iban pasando los días iba escalando la presencia policial. Y esto, digamos, más allá de lo que significa cualquier conflicto bélico o ataques, con el componente de lo nuclear detrás, en esas conversaciones con la gente de a pie, digamos, que se percibía algún temor especial al respecto. No, lo que hablamos respecto a eso, ese tema no aparecía, porque más bien se sabe como excusas, ¿no? Voy a atacar a este país para que no desarrolle una bomba nuclear. Eso yo no es la primera vez que lo escucho, ¿no? Y eso en la región se sabe que esas son más bien operaciones mediáticas de los distintos estados para justificar ataques que un peligro real por el momento. De todas formas, sí es cierto que hay países, no solo esos, sino que hay muchos países con capacidad de armas nucleares, lo cual iniciar un conflicto de esa envergadura, que yo hoy no lo veo como un peligro latente en la actualidad, pero sí es un peligro futuro al cual tenemos que prestarle mucha atención, porque si se desarrolla un conflicto de esa envergadura, hay situaciones que podrían ser irreversibles. Entonces, de ese punto de vista, esta escalada armamentística que está teniendo lugar en todo el mundo, con los países europeos también, una gran parte del presupuesto de esos países están virando hacia el rearme, ¿no? De forma histórica. Bueno, el caso alemán es uno de los más importantes,
y justamente, ¿no? Son presupuestos que se debían de salud y educación, etcétera, infraestructura, y se destinan al desarrollo militar. Bueno, si sigue esta escalada armamentística, estamos en problemas, ¿no? Estamos en problemas. Yo creo que ese es un tema, si bien en la Argentina parece estar muy lejos, hay que discutirlo más, porque todos habitamos este mismo mundo, ¿no? Y las consecuencias de ahí también impactarán directamente en nuestra región, económicamente, socialmente, etcétera. Sí, pero además con un componente actual que es la relación del gobierno de Milei con el Estado de Israel y con los Estados Unidos, Sí, de una alianza que ponen por sobre todas las cosas, por lo cual, más allá de la distancia y teniendo en cuenta incluso la historia efectivamente. de nuestro país, cada vez estamos más cerca, ¿no? Efectivamente, y déjame decirte, Milei allá es visto como un bufón de Netanyahu y de Donald Trump. Ujú, Es como si fuese el payaso de esos dos. Y se ríen de él. Se ríen porque lo es, ¿no? ujú. Y efectivamente se está metiendo en las narices de este problema. Dicho sea de paso, cuando nosotros estábamos en Egipto, Milei estaba con Netanyahu en Israel, y Netanyahu le recibió a Milei con bombos y platillos. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos amigos que le Claro, queda a ese ser nefasto, él y Donald Trump, porque después, a lo largo del mundo, cada vez está más aislado. Sin ir más lejos, tiene orden de arresto, ¿no? Por el Tribunal Penal de la Haya. Entonces, eh, es un país que cada vez está, un régimen, ¿no? Que cada vez está más aislado, y además Milei hizo lo que es una provocación para todo el mundo árabe, para todo el mundo musulmán, que es ir a una de las mezquitas más importantes del mundo musulmán. Eso es una provocación, al igual que decir que quiere mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, ujú. ¿no? Eso es una provocación. Entonces, efectivamente, la postura que está tomando, eh, eh, bueno, no sé, puede llegar a tener algún tipo, esperemos que no, pero va a llegar a tener algún tipo de consecuencia. Ujú. Respecto a esto que decías de la situación de Netanyahu, digo, más allá de que por lo que uno lee ahí de analistas, digamos, los ataques de Israel evidentemente se venían preparando desde hace tiempo por cómo han sido determinados algunos objetivos y ejecutados, ese contexto de aislamiento, de cuestionamientos internos respecto de el genocidio en Gaza habrá tenido que ver con la definición de ser ahora, de decidir atacar ahora a Irán de esta manera. Bueno, yo creo que una parte de la explicación es esa. Hay una situación que es distinta también a otros momentos de conflictos bélicos entre Israel y países de la región. A ver, no sé, la guerra de los 6 días en el 67 con Egipto tuvo conflictos bélicos en múltiples ocasiones a lo largo del siglo XX, es decir, es una zona caliente, ¿no? Digamos, desde ese punto de vista, pero la diferencia ahora es que efectivamente, a diferencia de otros momentos, Israel tiene una visión y una opinión pública internacional muy distinta a la que tenía en otros momentos. Producto de lo que sucedió y lo que sucede en Gaza permanentemente, se desacreditó muchísimo de este discurso, quizás en el que se apoyaba a Israel para justificar, ¿no?, a ataques hacia países limítrofes y avanzadas con espíritu colonizador en la región. Hay que ver que se mueve todo, porque tanto Rusia como Estados Unidos eh, no están involucrados directamente en los conflictos. De hecho, la primera respuesta tanto de Putin como de Donald Trump era que lo solucionen, no queremos una escalada. Ahora hubo un giro de Donald Trump en los últimos 3 días, porque hay zonas críticas, ¿no? También Estados Unidos tiene sus intereses en Israel y en Irán, entonces Netanyahu lo arrastra de la nariz a Donald Trump para que se involucre más en el conflicto y se comprometa más. Eh, entonces es una situación que va escalando. De hecho, o sea de paso, ayer a la noche también hubo decenas de misiles que cayeron sobre Tel Aviv. Entonces es una situación que va escalando día tras día. Para mí, yo ya creo que llegó incluso a un punto de no retorno. Ujú. Y mientras tanto Gaza, peor todavía, ¿no? Porque queda el eje ahora corrido hacia Israel-Irán. Y mientras tanto Gaza, todavía olvidada,
por parte de los estados, efectivamente, que están haciendo eso, y también, digamos, el gobierno egipcio, por ejemplo, a medida que iba recrudeciéndose el conflicto iraní e israelí, iba reprimiendo aún más la marcha global a Gaza, ¿no? Con esta intención y este objetivo de mostrar, bueno, fronteras seguras, ¿no? De mostrar que Egipto no es un país que quiera, bueno, romper lazos con Israel. Recordemos que tanto Egipto como Israel tienen grandes acuerdos económicos, ¿no? Por ejemplo, Israel le vende a Egipto el gas natural, Egipto lo licúa y se exporta. El 10% de los productos que se produzcan en Egipto, si tienen el 10% de insumos israelíes, no cobran aranceles en Estados Unidos. Es decir, Egipto e Israel tienen una relación estrecha económica muy importante. Entonces eso está sobre la mesa y efectivamente lo que sucede en Gaza pasa a un segundo plano para estos estados, y por eso ahí para mí se prende la necesidad de seguir construyendo lazos internacionales para que llegue ayuda humanitaria como medida urgente, porque para mí la solución, digamos, para que se resuelva el conflicto no es mucho más profunda, y creo que hay que hacer un revisar y cuestionar fuertemente lo que es al Estado de Israel como concepción de origen, ¿no? Que está basada en justamente, ¿no? Una percepción colonizadora de lo que sucede con el pueblo palestino, y por eso hasta el día de hoy sigue habiendo un apartheid. Entonces creo que el problema de raíz se soluciona desde otra vía, pero el paso más importante es que llegue la ayuda humanitaria, ¿no? Que llegue la ayuda humanitaria, y así como intentó hace unas semanas Greta Thunberg en la flotilla, ¿no? De la libertad, y ahora intentamos por tierra, hay que seguir movilizándonos y seguir difundiéndolo, y sobre todo pedir que los países como el nuestro rompan relaciones económicas y diplomáticas con ese Estado, ¿no? Esa es una medida que es importante que se tome, y también hay muchos países de Europa que hablan contra Israel, como el Estado español, por ejemplo, que quizás diplomáticamente se postura de una forma para condenar al genocidio, pero en los hechos sigue manteniendo lazos diplomáticos, lazos económicos. Entonces creo que desde ahí hay que empezar, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, hay convenios con universidades de Israel que ponen sus conocimientos al servicio de la Fuerza de Defensa de Israel, que son las mismas fuerzas que después liquidan a los gazatíes. Entonces creo que hay que empezar, ¿no? Cuestionando eso acá. Luca, muchísimas gracias por este rato de charla, que tengas buen día. Hasta luego, abrazo para todos. Luca Bonfantes, dirigente estudiantil, fue candidato a legislador en las últimas elecciones en la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Unidad, y participó de esta delegación que viajó hasta Egipto para ser parte de la marcha global a Gaza con la intención de acercarse a la frontera y en la zona de Rafah.